Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que bien. Mañana fría, no es ninguna noticia, no es ninguna novedad. Pero bueno, camino al taller, tranquilo, caminando. Recién dejé mis hijas en el colegio, así que nada, ya arrancando un nuevo día, con ganas de llegar y terminar de ordenar el tablero, dado que bueno, con estos días de frío en los domicilios por ahí nos esperan un cachito más tarde, un cachito de entrada a la mañana, tipo 9, 9 y media. No saben que a esa hora es cuando hace más frío, pero bueno, qué sé yo. Así que nada, ayer hice una charlita, como estaba siempre pactado, prometido, como la costumbre que tenemos. Está en revisión manual, así que calculo que va a estar saliendo en breve. Después estuve comprando algunas máquinas para el taller. Esas no las muestro, son máquinas de mano. O sea, todos saben que el canal no está orientado a lo que es máquinas, pero renové un poco lo que es agujereadoras, amoladoras. Compré una piedra, yo le llamo piedra, pero es amoladora de banco. Que bueno, nada, la mía, tengo una de un caballo, de un lado tengo piedra, del otro cepillo, y bueno, a veces alterno el cepillo con alguna piedra para afilar mechas, una piedra un poco más fina. Después bueno, esas son las novedades, ya entrada la mañana, hay trabajos de plomería que realizar, hay trabajos. La verdad que está hermoso para meter la mano en los tanques. Siempre el factor común es que están rebalsados en esta época del año. Bueno, chorros de agua que terminan pegando siempre eh, en el cuerpo, en la integridad de uno. Así que nada, todo tranquilo, por suerte. Acá pasamos frente, está estacionada una camilla del Automóvil Club. Esas son las que hacíamos en Industrias Baco. Industrias Baco, gran tema, gran tema. Lo que pasa es que ahí se escribió también un poco parte de mi historia, entonces siempre cuento. Esas son las famosas, las grúas camilla. En una época, cuando yo laburaba allá, se hacían sobre los Ford 350 lo que era la grúa horquilla. Se acordarán los más memoriosos. Están los pibes que siempre vieron los coches sobre planchas, pero no. Antes se colgaban en una grúa y se llevaba arrastrando las dos ruedas de atrás. Se lo llevaba de esa manera. Llegando al 2000 se desarrolló la camilla. Bueno, la contra que tenía es que ante un choque o algo, que las ruedas de atrás no giraban, había que levantarlo, o sea, el operador de la grúa lo tenía que levantar, meterle unos carritos atrás que se llamaban dollies le habían puesto, que eran unas ruedas, digamos, que iban copiando el recorrido de lo que hacía el auto, a través de ser remolcado por la grúa. Así que bueno, nada, ya llegando al taller, la verdad, mañana fresquita, a tomar algo y vamos a hacer una charlita. Le mando un saludo a los amigos de siempre, a los amigos del canal, a los que siempre están apoyando, preguntando. Bueno, nos vemos.